El socioconstructivismo de Vygotsky encuentra sus bases en la teoría constructivista del aprendizaje. Desde la mirada de Vygotsky, el conocimiento también es una construcción, pero esta es una construcción colectiva que se hace en sociedad y que se determina en gran medida por la cultura. Podemos decir entonces que el ser humano es definido por sus experiencias culturales. El ser humano es un resultado de construcciones colectivas, de normas, ideas, conceptos, patrones de conducta, etc. Y por eso, de la misma manera, aprende en sociedad. Vygotsky explica que el ser humano está equipado con funciones psicológicas de dos niveles, las inferiores y las superiores. Las inferiores responden a características fisiológicas que son parte innata del ser humano y que no requieren de mayor desarrollo. Las superiores, por otro lado, tienen su origen en la vida social. Primero ocurren de manera interpsicológica por medio de la observación y posteriormente se desarrollan a nivel intrapsicológico. Algunas de estas funciones superiores son la metacognición, la conciencia, la autorregulación, por ejemplo. Como decíamos anteriormente, el desarrollo de estas funciones psicológicas resulta de la interiorización de los saberes culturales con ayuda de los mediadores sociales. Y aquí damos paso a otra de las ideas fundamentales de su teoría, la teoría de los mediadores. El ambiente también es un mediador y el desarrollo psicológico de una persona también depende de sus contextos. ¿Por qué? Porque propicia estructuras y estímulos que van enriqueciendo los esquemas mentales y enriqueciendo también nuestras conductas en sociedad para pues lograr afinar las funciones psicológicas superiores. Para que el aprendizaje suceda, debe existir el sujeto que aprende, que en nuestro caso es el alumno, y los mediadores. Los mediadores por excelencia, pues somos los profesores, pero según Vygotsky, el mediador puede ser una persona más capaz, que ya ha superado ciertos aprendizajes y que puede servir de puente entre lo que se conoce y lo que está por conocer y lo que está por desarrollarse. Por eso también los mediadores pueden no ser personas y en su lugar pueden ser textos, un buen software, un programa, una aplicación, eh, o bien el contexto mismo, videos, por ejemplo, en el caso de los estudiantes ahora, un buen tutorial puede ser un mediador y ahí puede existir también la mediación. La interiorización es un concepto fundamental también en la teoría de Vygotsky y esta se define como una reconstrucción intrapersonal de una operación que en primer lugar fue interpsicológica. Esto quiere decir, por ejemplo, eh, conductas que solamente se han observado en los demás o actitudes que solamente se han observado en los demás, luego se procesan de forma intrapersonal en un diálogo interno y se interiorizan, se les atribuye un significado y posteriormente se apropian, se hacen propias en un proceso que es también de reconstrucción eh, y que consiste, ¿verdad?, en dar significado a lo que hemos aprendido en función de la propia visión del mundo, que, como bien sabemos, está dictada por aspectos culturales y contextuales. Es importante recordar esta cita de Kubler-Luke que afirma que el pensamiento no es nunca de una persona individual, del sujeto, sino que pertenece y responde
a una sociedad actuando entre otros individuos a través de instrumentos que son mediacionales. Por eso es crucial estudiar el desarrollo psicológico y el aprendizaje desde una perspectiva sociocultural, porque el ser humano está determinado por su contexto social, no puede comprendérsele eh, de otra manera que no sea en función de la sociedad en la que habita. Todo lo que conocemos es una construcción social, como bien decíamos, las ideas, las normas, los patrones de conducta, todos estos se aprenden en sociedad, son convenciones a las que se llegan de generación en generación. Eh, Nosotros como individuos formamos parte de un sistema y solo puede entendernos, solo se nos puede entender si también se toma en cuenta el contexto en el que hemos construido al final de cuentas nuestra identidad.